Bien, bueno, pues muy buenas tardes. Parece que nos estaban mandando a corte. Sí, todavía no empezamos su programa La Hora del Campo. Muy bien, pues saludamos a toda la audiencia de Radio Fórmula en esta frecuencia en el 790 de AM, en su programa que organiza cada sábado Grupo Agrocomunicación Rural, Agro Rural, el programa de la hora del campo, el programa de la hora del campo, pues como saben siempre hemos estado atendiendo las sugerencias, las recomendaciones de los diferentes temas que interesan a la audiencia, tanto pues del sector productivo como de la misma comunidad de la zona metropolitana de Guadalajara y de México. Así que, bueno, pues estamos iniciando ya el programa. Soy su servidor Hugo Rangel y saludo aquí a Tonatiu, que vamos a compartir micrófonos. Más bien Tonatiu va a conducir Sí, cómo no. la entrevista, ya las diremos con quién, un personaje del tema. Tonatiu, pues muy buenas tardes, ¿cómo estás, mi estimado? Bien, buenas tardes, Tonatiuh Quiñones aquí para platicar con ustedes en lo que se pueda, de que se deba. Y es un muy buen evento el día de hoy que vamos a hablar sobre el panorama general de enfermedades de las berries, Ujú. con un especialista muy grande y que de verdad tengo una oportunidad de platicar con él. Le agradecemos mucho que esté con nosotros. Ahorita lo presentamos y Ujú. pues presentemos al crew, ¿no? Al equipo. Al Aquí equipo. está Juan Pedro y luego allá Luz, lista para recibir sus llamadas, sus comentarios del programa. Así que, bueno, pues antes de dar inicio vamos a abrir el canal de la comunicación con todos ustedes y para ello los proporcionamos los números telefónicos, bueno, del WhatsApp, por si pueden mandarnos o desean hacernos algún comentario. Es el 33 21 83 71 99, lo repito, 33 21 83 71 99. Y también estamos transmitiendo en vivo en el Face de Agrocomunicación Rural, también el teléfono de la cabina que es el 3 veces 3 813 1329, así que ahí está Luz al pendiente. Estamos transmitiendo, como les menciono, en Face, así que, bueno, Tonatiu, pues yo creo que vamos a entrar en materia, así que es el tema para los agronegocios de las berries. Un gran especialista, el doctor Ángel Rebollar, nos hablará de los retos que enfrentan los productores para proteger las inversiones en este cultivo tan importante de los últimos 10, 15 años, ya nos dirá él, las plagas, las enfermedades, así que es un tema de la mayor importancia Tonatiuh y se va a sumar en unos momentos más también el ingeniero Mar Rosas, con Ujú. quien también él desea conversar diversos temas. Tona, pues te cedo el micrófono y la bienvenida al doctor. Hola, doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo estás por ahí? Bien, bien, bien. Muchísimas gracias por recibirnos la llamada. Y bueno, pues creo que presentar a una de las personas que tenemos aquí en referente en el tema de enfermedades, patologías, en las berries, pues es el doctor Ángel Rebollar aquí en México. Yo he tenido oportunidad de escucharlo en 3 conferencias, bastante bueno, he aprendido muchísimo y le pedí, pues por favor, que nos ayudara a entender un poco más el tema. Ella es profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo en el campo de Morelia. Nos parece muy bien que esté con nosotros y aparte pues es especializado en enfermedades y patologías de las fresas. Doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación y pues la oportunidad de poder compartir con tu audiencia y bueno, pues todos tus seguidores en las redes sociales también. Sí, sobre todo que estamos en radio en vivo aquí desde Guadalajara. Y pues el tema principal que queremos plantear y que se me muy interesante es pues que nos diera un panorama muy general de qué está pasando con las berries ahorita, porque creo que sí está bien, es muy importante. Estamos acabando una temporada de arándanos, vienen siguientes temporadas de otras berries, y pues creo que es saber exactamente cómo ha cambiado o qué es una enfermedad. Primero empezamos por el principio, ¿no? Yo creo empezar que la diferencia entre una plaga y una enfermedad. Yo creo que es como pedir algo muy sencillo, pero pues yo creo que es importante ponerlo como contexto, ¿no? Sí, pues mira, de manera general, de la perspectiva, pues digamos ya oficial, si vemos ahí las referencias de sanidad vegetal y la parte oficial, pues ahí se refieren a las plagas, a prácticamente todo, incluyendo insectos, ácaros, y enfermedades causadas por hongos, bacterias, etcétera, y incluso las malezas, ¿no? Pero ya en la parte práctica nosotros diferenciamos más lo que son las plagas. Cuando nos referimos nosotros a plagas, nos referimos
más a insectos, ácaros, en otros casos roedores, ¿no? Y cualquier otro animal que pudiera hacer daño a las plantas, ¿no? Y en el caso de las enfermedades nos referimos más a aquellos daños, síntomas que ocurren como respuesta a la infección por patógenos o microorganismos patógenos, como el caso de los hongos, bacterias, virus, nematodos y otros más, ¿no? Sí. Que están por ahí. Entonces, básicamente así los diferenciamos en términos prácticos, ¿no? Es más o menos de manera muy, muy aplicada, ¿no? Sí, y creo que pues en todo este tiempo que llevamos ya de vocación de país productor de berries, podría decirse que estamos en el primero, en algunos cultivos, en el séptimo, somos productores de fresas, arándanos y todo esto. Ha habido muchos cambios en las enfermedades y las plagas, ¿no? ¿Cómo ha sido cómo nos hemos organizado como productores y como investigadores para poder saber todo este preámbulo de enfermedades para poderlo? ¿Estamos preparados? ¿Ha habido cambios? ¿Ha habido algunas mejoras? ¿Qué ha pasado, doctor? Pues mira, ya a estas alturas, yo digo a estas alturas de la vida, creo que nos ha tocado vivir pues muchas situaciones complejas. Hace más de 20 años que yo empecé a trabajar con estos cultivos, de prácticamente ya casi 25, ¿no? Realmente en esos tiempos conocemos muy poquito de los insectos, ácaros, plagas en general, enfermedades que atacaban las berries. Claro, la superficie era pues muy, muy pequeña comparada con la de hoy. A lo largo del tiempo, si nos ubicamos más o menos por ahí en los 2000, los últimos de los 90, 2000, pues el tipo de problemas que tenemos ahora no los teníamos. Yo, en mi experiencia, fíjate que noté como un incremento bastante fuerte y significativo de plagas y enfermedades de alto impacto, más o menos por ahí del 2007, entre 2007 y 2014, se nos vinieron problemas muy fuertes. Para que te des una idea, más o menos por ahí, por el 2011, tuvimos el primer problema serio que fue, que organizó de hecho a la industria de berries, que fue por Drosophila Suzuki. En ese de hecho me tocó pues tener las primeras muestras en el laboratorio y en ese tiempo, en el 2011, realmente no la conocíamos, yo la conocía en fotos, ¿no? No era tan difícil de identificar. A partir de ahí nos fuimos ya pues dimos parte a Senacica, que le corresponde cuando tenemos una plaga que pues es exótica, tiene uno que avisar a la autoridad, ¿no? Y a partir de ahí, pues, creo que fue una de los insectos plaga que organizó mucho a la industria. Creo que Aneberry tuvo un papel bastante activo ahí. El mismo gobierno, si ustedes se fijan, a partir del 2011, por la ocurrencia de esta mosca, Drosophila, el gobierno empezó a implementar campañas de monitoreo de Drosophila Suzuki. Ellos ya traen campañas de moscas de la fruta. Entonces, ahí fue donde creo que a partir de esa plaga tuvimos mucho más atención por parte del sector oficial. Y mira que luego, pues entre ese periodo, entre 2011 y 2014, empezaron los problemas fuertes de Fusarium en Zarzamora, y que pues ya hemos hablado bastante en todo el país sobre lo que ha implicado una epidemia de este tipo, o sea, causada por Fusarium oxysporum. Igual, por el 2011 más o menos empezamos a ver plantas que se estaban marchitando en la zona de Los Reyes, y mira, ahí a los 2, 3 años esto se convirtió en una epidemia bastante fuerte. Y así podemos ir hablando de otras. Y todos esos problemas, fíjate, se desencadena la epidemia de Fusarium oxysporum, y que causa pérdidas tremendas en la zona de Los Reyes. Y si vemos incluso las estadísticas, se puede ver cómo la superficie se reduce a causa de este problema. Y ese problema le dedicamos bastante tiempo. Estoy diciendo que quizá 5 o 6 años trabajando con Fusarium oxysporum, toda una serie de trabajos, experimentaciones que hicimos desde la parte más básica. De hecho, nos tocó identificar pues al agente causal, así conducir todos los trabajos en invernadero, en laboratorio, en campo, en fin.
Y después lo más complicado era la transferencia del conocimiento. Eso es lo más complicado, transferencia y adopción. Que fue un tiempo pues que le dedicamos bastante, pues fácil como hasta el 2016, 17 por ahí, ¿no? Y paralelamente también estábamos trabajando con Drosophila Suzuki, fíjate, viendo dinámicas poblacionales, distribución temporal, espacial, hospederos alternos. Entonces queríamos generar información que pudiera ser útil a los productores. Siempre, casi todo el trabajo que nosotros hacemos lo tratamos de hacer siempre vinculado al productor, a ofrecerle algo, a darle un poquito de luz, por dónde se puede ir, no que uno genere toda la información, pero tratamos, nuestro enfoque va en ese sentido, entonces siempre íbamos por ese lado. Y así, mira, han surgido otros por el 2014, 2015, pues por los problemas serios por trips, que es también otra plaga invasora, lo que es Cryptotrips dorsalis, y que por cierto, pues por allá en la zona de Jalisco, en Baja California, pues se hicieron las primeras detecciones. A mí me tocó verlo más en Baja, en aquella zona, después ya más en la zona de Jalisco, y de ahí pues ya prácticamente lo tenemos disperso por todos lados. Y ha sido un problema verdaderamente complejo y difícil de manejar. Lo nota uno pues por el impacto que tiene directamente en las plantaciones. Afortunadamente hay más información, hay diferentes trabajos en proceso, otros ya se han concluido, con la idea de ir conociendo la biología. Casi en todas las plagas y enfermedades uno tiene que generar la información básica de su biología, de su comportamiento, y a partir de ahí empezar a ver qué tenemos, ¿no? Para poder contener el avance del problema, ¿no? O sea que si es un rosario grande de enfermedades, podría decirse que por enumerar algunas enfermedades que tenemos en las berries, pues como decía usted, la Drosophila, la mosca del azul, los pulgones, los trips, la arañuela, etcétera, y algunos otros insectos que llegan artrópodos que llegan a atacar a las especies, ¿no? Pero también enfermedades como la botritis, fitóftora y antracnosis que llegan a atacar muy fuerte a los productos. Creo que los productores de berries han de saber bastante bien de qué hablamos, y los que no, que para que pueda llegar una fruta sana al productor, a la mesa, al consumidor, pues sí, el proceso es largo. Y, por ejemplo, doctor, ¿cómo han cambiado las estrategias que han tenido los productores para controlar las enfermedades? Yo supongo que ahora que con el tema de lo orgánico, bioirracional y todo esto que se está manejando, pues sí han cambiado mucho las estrategias, ¿no? En todos estos años. ¿Usted cree que esto sea buena estrategia? ¿Cómo han cambiado? ¿Hemos mejorado? Pero yo siempre digo que a mí me ha tocado trabajar con otros cultivos. De hecho, tuve la experiencia de trabajar yo he trabajado en frutales, guayabas, por ejemplo, he trabajado con hortalizas también. Durante un buen tiempo, pues alrededor de que serán unos 7 años, me tocó trabajar con chiles, tomates en la zona del Bajío Michoacano, que son Yurecuaro, ahí con los límites con Jalisco. Y yo siempre contrasto ese enfoque de trabajo en las hortalizas y el enfoque de trabajo en las berries. Incluso he trabajado también en cañas, ¿no? Y bueno, definitivamente es diferente. Trabajar en berries se requiere de un conocimiento más profundo y de cómo manejar los problemas, porque aquí no tienes toda la libertad de aplicar lo que quieras y lo que se te antoje. Entonces, el técnico tiene que ser mucho más cuidadoso, más meticuloso en lo que está haciendo. Y para eso necesitamos entonces generar información de tal forma que lo que tenemos autorizado, o sea, esta lista de productos autorizados que nos da Aneberries, yo siempre digo en mis conferencias que son como piezas de un rompecabezas. Pero si tú no sabes armar ese rompecabezas, vas a terminar con un rompecabezas desordenado. Llamémosle ese rompecabezas el manejo integrado, ¿no? Un manejo integrado centrado en el cultivo. ¿Qué es lo que tú quieres cuando en las berries tú quieres productos lo más los que tengan el menor impacto posible? No puedes tener residuos, tienes que cuidar muy bien ese tema y tienes que cuidar ahora mucho el impacto ambiental. Entonces, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha ido cambiando? Pues
Pues el técnico y el productor en berries tiene que basarse mucho si quiere tener un buen manejo y tiene que tener y busca tener cero residuos con las herramientas más biorracionales, que son las más aconsejables, pues tiene que entender muy bien cómo funciona cada una de ellas y cómo funciona el problema o los problemas que quiere atacar. Yo hago mucho énfasis en eso, porque miren, y hago mucho esta analogía. A mí me gusta hacer esa analogía mucho con la medicina. Yo le digo, mira, los humanos somos la población, ¿no? O sea, para los médicos, para los epidemiólogos, nosotros somos esta población. Las plantas para nosotros son nuestra población. Nuestro objetivo es mantenerlas sanas, llevarlas a producción y sacarle lo mejor posible, ¿verdad? Producir con el menor impacto ambiental, cuidando la salud humana, etcétera. Entonces, ¿cómo puedes tú diseñar programas integrales de tal forma que tú puedas llegar con cero residuos o con esos criterios que te exige el mercado? Que tienes que utilizar bien esas piezas que tienes autorizadas. Pero no es tan sencillo, ¿va? Cuando uno aplica de manera desordenada, tú nomás estás tirando a ver si le pegas o no, ¿va? Y entonces, ¿qué hace el técnico? Agarra y mezcla 3, 4, 5 productos y alguno de esos le va a pegar, ¿no? Esa es una desesperación. Muchas veces son redundantes estos ingredientes activos que se ponen y solamente contaminan de más. Entonces, con el tiempo, el técnico y los productores hemos ido aprendiendo que sí podemos utilizar herramientas de bajo impacto, o sea, más orgánicas, más biorracionales, pues para tener un producto que yo me pueda comer con todo, o mis hijos se puedan comer, la población se lo pueda comer sin ningún problema, ¿verdad? Entonces, pero no es tan sencillo eso. Así se requiere un poquito más de información y se requiere meterle un poquito más también de investigación. Entonces, pero esa es la evolución que se está teniendo y cada vez hay más herramientas disponibles para poder diseñar programas de manejo. No necesariamente los más baratos, ¿verdad? Pero sí es factible ya hacer programas de manejo de bajo impacto utilizando muchas herramientas. Ahora que está de moda ya todo lo que se viene ahorita de los temas agroecológicos, el tema regenerativo, tenemos que tener ya, pues ir adoptando ese tipo de métodos cada vez más, ¿no? Como lo están haciendo otros países, como Europa, Estados Unidos, ¿no? Sí, claro. Mira, aquí llegó Omar Rosas, ya llegó. Está hace rato escuchándonos. ¿Qué pasó, Omar? Bienvenido. ¿Qué tal, Tonatio? ¿Cómo estás? Saludos a todos. Doctor Ángel, un saludo desde acá, desde la cabina. Pues continuando aquí con la charla, que ya va muy interesante, escuchamos un poquito de la experiencia sobre los controles, ¿no? Sobre todo, pero en el manejo integrado también vemos o consideramos la parte preventiva. Digamos, para los que tienen cultivos, ¿qué nos pudiera recomendar desde la parte preventiva o predictiva? ¿Qué opciones tenemos, digamos, para evitar un impacto de incidencia de una plaga, una enfermedad, doctor? Mira, el concepto de manejo integrado como tal implica conocimiento. De hecho, yo cada vez utilizo menos el término control. Lo uso muy pocas veces. ¿Por qué utilizamos más el término manejo integrado o manejo sostenible o manejo? Hay muchas corrientes ahí de pensamiento, pero centrémonos en el tema de manejo integrado. El manejo integrado por sí es un manejo sostenible, es un manejo que va muy enfocado a prevenir el incremento de las poblaciones, ¿no? ¿Y qué requieres entonces? Que es algo que de repente es un poquito difícil para pequeños productores, no así los medianos y grandes. Lo primero entonces que se requiere para implementar un programa de manejo integrado es que uno sepa qué tiene, ¿no? Es decir, en pocas palabras, pues el monitorear, el registrar, el definir esquemas de manejo y generar datos, información para tomar decisiones, ¿no? Entonces, tú en un cultivo, tú ya sabes cuáles son los problemas de más alto impacto. Vamos a pensar en la zona en la zona donde ustedes se desarrollan, en Jalisco, ¿no? Sayula, Guzmán, o donde estén. Hablemos de frambuesa. Ahora tú ya sabes que frambuesa
tu principal problema, uno de tus principales problemas va a ser roya. Entonces, si tú sabes que la roya te puede defoliar si te descuidas, ¿no? Entonces, ese problema lo debes de tener en tu cabeza desde, yo les digo que más o menos a finales de mayo y la primera semana de junio, si ya empezó a llover, tú ya tienes que estar monitoreando. Es más, tú ya debiste hacer si ya llovió, cuenta más o menos alrededor de unos 6 días y es probable que tú ya tengas las primeras pústulas en el envés. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que iniciar efectivamente un plan de manejo preventivo. Ahí es donde entramos entonces con el conocimiento de cómo funcionan los problemas. Bueno, enfermedades como roya, como semicilla, son patógenos que se dispersan muy rápido por el viento, muy rápidamente. Lo que hay que hacer aquí, y de manera muy práctica, es no permitas que tu planta, que tus hojas se cubran de roya. O sea, si quieres tener menos carga de inóculo en el ambiente, no permitas entonces que se incremente desde las partes más bajas hacia arriba. El problema es que a veces no monitoreamos, no revisamos, no cuidamos, y entonces esos patógenos se nos suben, ¿no? Entonces, un enfoque preventivo va a ir dirigido a que no haya germinación de esas poras, por lo tanto tengas menor posibilidades de infección. Y así podemos hablar de eso, ¿no? O sea, si hablamos, por ejemplo, de enfermedades del suelo, la pregunta es primero, entonces, ¿cómo es que esos patógenos, hablemos de Fusarium, por ejemplo, en zarzamoras, en frambuesas, en blueberries, se está volviendo muy importante Fusarium, junto con otros hongos de la madera. Entonces, enfermedades del suelo, o que tienen su origen en el suelo, mejor dicho, mucho de lo que ocurre es producto de esa interacción que se da de las estructuras que sobreviven en el suelo, llámense clamidosporas, llámense escleróceos, es un término muy técnico, ¿no? Pero no son más que estructuras de supervivencia. Una vez que germinan y alcanzan las raíces, entonces vas a tener problemas. O, si es una nueva plantación, pues viene probablemente del vivero, ¿no? Entonces, ese enfoque preventivo es muy, muy importante, pero fíjense cómo va muy enfocado justo a comprender de dónde o cómo se infectan mis plantas, antes incluso de que yo haga alguna aplicación de productos químicos o cualquier cosa, ¿no? Sí, a aplicar productos químicos y qué cosa. Y sobre todo de que me gustó mucho el término que manejó doctor de no es un control, es un manejo integral. Y creo que el concepto sí cambia bastante. Bueno, obviamente ya no se convierte en algo nada más de ser un vende aplica químicos, ¿no? Sino que es un control digamos, mucho más biológico, más biorracional. Sí. Sí, y esto también que estamos comentando creo que es muy relevante, sobre todo cuando lo llevamos a la parte comercial, Ujú. porque se ha dicho de paso, en algunas zonas un mal manejo de plagas y enfermedades ha llevado a que prácticamente esas zonas de ser muy productoras y exitosas de un cultivo, Ujú. pues prácticamente Arrasadas, ¿no? han sido arrasadas por temas fitosanitarios, ¿no, Doc? Lo hemos visto en algunas partes recuerdo de Michoacán, también de Guanajuato. Es histórico todo eso, o sea, pero fíjate, si uno se va hacia atrás y dice, pero ¿por qué ocurrió eso? Somos muy dados de repente decir, bueno, es que pues hay un abuso, hay un exceso de aplicaciones de agroquímicos y aplicaciones desordenadas, y entonces somos muy dados a decir de repente pues que quien vende pues es el culpable. Pero yo les digo, cierto, sí, sería si nosotros como técnicos no tenemos los conocimientos y no aplicamos toda esta información asociada a la biología, al comportamiento, a la comprensión de la ecología, de lo que estamos tratando de manejar, no tendríamos ese tipo de problemas, porque a mí, como yo les digo, a mí me puedes ofrecer un montón de productos, pero nosotros como técnicos, como productores debemos de tener, somos los que tenemos la decisión. ¿De dónde viene ese abuso, ese exceso de la desesperación? En berries, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con trips, por ejemplo? Con Franklinella occidentales, el trips de la flor, o con citotrips dorsales. Tienes que estar aplicando a veces cada tercer día, y los productores, por ejemplo, aquí mismo, cerca de Uruapan o Los Reyes, entran en la desesperación de ya no poder controlar trips. Ya aplicaron de todo. Pero ¿cuál es la razón principal de todo eso?
porque es una aplicación, son aplicaciones desordenadas, les digo yo. O sea, solamente aplicamos, pero no sabemos exactamente qué queremos, por un lado. Pero hay un asunto también. Hay que recordar que en el caso de estas plagas, se van a hacer resistentes si nosotros abusamos de los mismos grupos, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos lleva? A la necesidad de tener información sobre su comportamiento, su resistencia o sensibilidad a ciertos grupos. Es decir, queremos hacer un manejo, si quieren, vamos a poner el término manejo integrado de precisión, pues entonces tenemos también que generar información. No es posible que no tengamos, digamos, un programa de investigación bien definido en donde podamos ir monitoreando y dándole al productor qué sirve, qué no sirve, ya saca esa molécula de ahí, del mercado, porque si ya no te funciona, estás tirando tu dinero. ¿Quién te dice o quién le dice al productor qué tiene que hacer o qué no debe hacer? Ustedes como técnicos y que están ahí, que son asesores directos, dicen, sí, apliqué esto y no funcionó. Hice esta aplicación y pues el insecto parece que hasta se reprodujo más rápido, ¿no? Entonces, paralelamente se tiene que estar monitoreando y buscando alternativas, ¿no? Y eso es lo que de repente pues nos hace falta, y nosotros a veces en las instituciones pues no nos alcanza, digamos, el tiempo o los recursos para ir generando esta información que le pueda ayudar al productor a darle este soporte y ir haciendo esquemas de rotación. Te digo, y a veces se requiere un entrenamiento mucho más especializado. Por ejemplo, yo creo que ahorita ya los técnicos en berries deben de tener muy claro todo lo que tiene que ver con toxicología y manejo de insecticidas. O sea, cómo hacer un buen esquema de rotación y cómo jugar con las demás herramientas biológicas, biorracionales. Siempre monitoreando, siempre checando. ¿Sirve, no sirve? Lo saco, ¿no? Y así, ¿no? Sí. Esa es la idea. Sí, porque también el tema de algunas plagas de las hojas han traído problemas muy grandes, como el caso de trips, ¿no? Y cómo lo pelean. ¿Quieres comentar algo, Omar? Sí, de lo que se comentaba hace rato, digo, en la desesperación por no perder un cultivo y la inversión, desde luego, pues se llega a recurrir a aplicaciones desmedidas, a veces mezclando 2, 3 productos que son del mismo grupo, entonces no tiene sentido, y a veces lo que se hace es acelerar la resistencia genética por parte de las poblaciones. Pero digamos, y aquí lógicamente pues viene un impacto al ambiente por la liberación de a veces pesticidas de manera desmedida. Pero por otro lado también, digo, hablando de ambiente, hay ahora esta parte del cambio climático. Entonces, digamos, desde tu perspectiva, Doc, ¿cómo ves esta parte que impacta pues el cambio climático sobre el desarrollo de las poblaciones de plagas y enfermedades y el impacto en los cultivos? Fíjate que todo lo que está ocurriendo ahorita, de hecho, estas explosiones o como se llamen, ¿no? Solares que estamos teniendo ahorita, estaba yo en la mañana pensando que cómo todo esto está impactando, ¿no? O cómo impacta en el comportamiento de los insectos, ácaros, plaga y en los mismos agentes causales de enfermedades, ¿no? Definitivamente yo estoy convencido en estos tiempos de que tenemos que estar trabajando mucho ya todo lo que hacemos en el manejo fitosanitario, y yo creo que pues el manejo integral del cultivo. Tenemos que tener ya un manejo pensando justamente en esto, que incluya las variables de cambio climático, que incluya el manejo del estrés abiótico, los insectos y los ácaros, en general las plagas, por todo este cambio que se está dando, van a acelerar sus ciclos, se acortan sus ciclos, se expanden su rango de hospedantes, parece que también se está incrementando, y geográficamente pues los tenemos en áreas donde antes no los teníamos. Entonces, este fenómeno lo tenemos que tener ya considerado en nuestro manejo de los cultivos. Y por el lado de los patógenos está ocurriendo algo similar. Cualquier alteración que haya, digamos, en las concentraciones de CO2, de oxígeno, de CO2, y otras variables,
temperaturas, humedades, va a tener un impacto directo también en la dispersión, en la producción de unidades infectivas, ¿no? De esporas, cualquier otra unidad infectiva, y hacer, pues hasta cierto punto, en algunos casos, puede ser lo más agresivo a algunos patógenos, ¿no? Entonces, y luego lo que está ocurriendo también es, ahí está el caso de, vamos a poner el ejemplo de hongos de la madera en arándano. Los hongos de la madera están asociados, bueno, la muerte regresiva del arándano y el tizón de tallos, que es muy común y es de lo más complicado de manejar en arándano, está muy asociado a estrés abiótico. Entonces, lo que ocurre, entre otros factores ahí, lo que ocurre es que las temperaturas tan altas, digamos ya de 35, 37 o más, hacen que la planta pues se vuelva más susceptible a ese tipo de patógenos, que sí pueden tolerar esas temperaturas. Las defensas de esta planta se bajan y son más fácilmente afectadas por ese tipo de patógenos, que son muy difíciles de controlar por medios químicos, ¿no? Entonces, aquí una manera, digamos, de poder reducir ese impacto, contribuir a un poco más hacia que la planta pueda ser más tolerante a este tipo de patógenos que se asocian a estrés o que se disparan por estrés, pues es que trabajen por el lado de la bioestimulación, ¿no? Ahorita todo este tema de bioestimulación o tecnologías basadas en diferentes compuestos como aminoácidos, glicina, betaína y otros que vayan dirigidos a mantener, digamos, los equilibrios, la homeostasis de la planta, pues va a contribuir a que la planta pueda ser más tolerante a este tipo de patógenos. Entonces ahí está muy clave un ejemplo de cómo ese factor de cambio climático está influyendo directamente en las enfermedades, ¿no? Wow, sí, bastante interesante. Oiga, doctor, y por ejemplo, al pensar en una parte, obviamente como no ser, hay que ser vivo, ¿no? Ser vivo no se enferma, ¿no? O sea, es más resistente a enfermedades. Y ahorita creo que se ha trabajado mucho en el tema de las variedades y de algunas variedades que son mucho más resistentes a algunas enfermedades. Y creo que esta parte está beneficiando a algunos productores en el tema, ¿no? ¿Usted cree que, bueno, esa es una vía bastante conveniente y hay aunado con un tema de biorracionalidad y, bueno, uso de otro tipo de agroquímicos, todo eso, ¿podría tener un efecto inmediato o tardaremos algunos años para verlo ya en los productores? Porque, por ejemplo, el arándano pues, se vio muy afectado por algunas plagas, ¿no? Sí, nosotros decimos que la resistencia siempre va a ser la primera línea de defensa. El tema aquí y sobre todo en verdes, en mi experiencia, en general, pareciera que los mejoradores, a ver qué me dicen por ahí los mejoradores, ¿no? Pero pareciera que los mejoradores, ellos se enfocan más a producir pues un fruto que sea atractivo al mercado, ¿no? Que tenga buena vida de anaquel, etcétera, ¿no? Que sepa rico y todo eso, ¿no? Que sepa sabroso, y el tema de las resistencias a enfermedades y plagas, pues yo creo que va o pasa a segundo término, como que a veces se cree que dicen, bueno, pues es muy susceptible a tal o cual de plaga o enfermedad, pues ya el técnico que se encargue, ¿no? Pero la verdad es que no es tan así, ¿no? Miren, les pongo igual el ejemplo de toda esta epidemia que se vino de Nopestalotiopsis de fresa, que igual ya le dedicamos como 5 años o más trabajando en este tema. Y es un ejemplo de cómo una enfermedad puede reconformar la frecuencia, digamos, o la presencia de más variedades y la desaparición de algunas, ¿no? O sea, que salgan de mercado. Incluso esta enfermedad pues fue causa de la desaparición hasta algunos viveristas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Un patógeno emergente, no sabemos exactamente de dónde vino, cómo llegó. El chiste es que, pues, 2017, 2018 para acá, hizo todo un caos, ¿no? En la industria de fresas, ¿no? Y fue como una especie de selección, ¿no?
unas variedades muy susceptibles, como la variedad Festival, como Camino Real, y como otras muy susceptibles, prácticamente se fueron al ton, que está como que quiere reaparecer. Y empezaron a aparecer otras variedades que fueran más tolerantes, ¿no? Y resistentes. Y entonces esas son las que están proliferando. Entonces, esas más lo que ya hemos diseñado, digamos, de programas de manejo integrado, ha contribuido mucho a reducir el impacto de esta enfermedad. Y ahorita te puedo decir que en los últimos 2 años, las últimas 2 temporadas, esta enfermedad, pues sus pérdidas andan en promedio más o menos ahí alrededor de un 10%, hasta menos. Hay ya productores que no tienen ni una planta muerta. Entonces, ¿cuánto tomó para poder llegar a esos niveles? Alrededor de 5 años, pero mucha gente sigue perdiendo. Entonces, el tema de resistencia, de variedades resistentes, es algo que los mejoradores tienen que ponerle más atención, yo creo. Yo sé que es difícil de repente tener todo, ¿no? No se puede tener todo en un mismo frasquito, ¿no? Resistente y que sea atractivo el mercado y sea una fruta sabrosa, bonita, ¿no? Pero pues en la medida de lo posible, ojalá que ellos son los expertos, pues se pudiera siempre tener en mente aquellos patógenos que son de alto impacto. Por ejemplo, yo les diría a los mejoradores, en el arándano, ellos deberían de estar considerando variedades que sean resistentes o tolerantes a hongos de la madera, por ejemplo. Los mejoradores de frambuesa deberían estar considerando generar variedades resistentes o tolerantes a roya, ¿no? Los mejoradores de zarzamoras deberían generar resistentes a Fusarium inox, ¿no? Y el trips cuando sea posible, ¿no? Y así podríamos hablar, en el caso de fresas, pues hongos del suelo, incluyendo el Pestaloteopsis, Fusarium inox, o sea, sí los tienen que tener ahí, pero tienen que trabajar en colaboración o muy conectados con los fitopatólogos. A veces no se nos daba mucho trabajar en equipo, pero allí... Sí, claro, es el problema de siempre, ¿no? De que, y ahora que lo dices hablar, cuando se juntan 2 doctores, me ha tocado platicar, objetos, ya intercambian información y trabajamos en conjunto. Y quiere decir, por ejemplo, que el tema de investigación científica alrededor de las enfermedades, doctor, es muy colaborativo, más o menos colaborativo. ¿Cómo lo ve usted, las líneas de investigación? ¿Cómo lo han hecho? Pues creo que en los últimos años ya más gente de otras universidades se ha preocupado por ir generando información, y qué bueno que sea así. La verdad es que hace algunos años, que son unos 5 o 7 años hacia atrás, pues éramos realmente pocos los que estábamos haciendo investigación en Berries, en fitosanidad. En los últimos años ya, digamos, el colegio de posgraduados está generando más información por sus estudiantes de maestría, de doctorado, y pues nosotros tenemos la línea, digamos, mi línea de investigación desde hace más de 20, 25 años siempre ha sido en berries, y pues hay de un poco menos en hortalizas ya, y en otros, ¿no? Pero aunque seguimos haciendo trabajo, siempre tenemos líneas de investigación en berries. Siempre estamos buscando generar información en problemas actuales, en problemas que están causando pérdidas directamente en el productor, ¿no? Nosotros no nos salimos de esa línea, pero sí tenemos colaboraciones con el colegio, con otras universidades, acá con Guanajuato, con la Michoacana, tenemos esas colaboraciones, ¿no? Pero de repente, pues una forma de que hacemos nosotros una forma de poder aterrizar toda esa información que se genera es precisamente a través del diplomado en producción de berries que tenemos, ¿no? Desde hace 12 años, ¿no? Que estamos dando. Sí, bueno, vamos a preparar ahorita, vamos a tener un corte ahorita a las 12:42. Yo creo que en general los temas que nos está comentando el doctor Ángel Rebollar, especialista en berries, aquí con Omar Rosas, que estamos platicando del tema de enfermedades y plagas que tenemos en la producción general de berries, a mí me parece pues una visión muy general y un panorama que creo que pues en punto de vista podría decirse que es alentador porque hay gente que se está dedicando a esto, pero que requiere mucho capacidad técnica de los encargados de los ranchos y la gente que vaya a hacer la inversión, que piense que pues, las plagas y enfermedades van a ser parte de, ¿no? Que por muy limpio que sea, va a haber algún problema. Yo creo que en panorama general y en 2 minutos, doctor, ¿usted cree que las estrategias, las inversiones y que sigue la industria son las adecuadas o habría algo que mejorar al respecto?
Pero yo creo que, como dice el tema del fitosanitario, ahí va a estar. Es desde el inicio, desde la planeación, yo creo que hay que ver cómo vamos a diseñar el sistema en general. Yo creo que eso es una parte muy importante. No solamente pensando en que, por ahí lo he repetido, pensando que todo está en la agroquímica y que pues al fin ellos me van a vender todo. No es así. Necesita realmente una planeación desde el establecimiento del cultivo. Desde ahí ya tienes que ir pensando cuáles van a ser tus principales problemas y por lo tanto pensar en cómo vas a diseñar tus sistemas. Ahorita, por ejemplo, tienes que ir pensando incluso ya en diseñar tus sistemas un poco más integrales, en donde tengas franjas de refugio, áreas con flores, repelentes, etcétera. O sea, hacer tu sistema un poco más diverso para que también puedas aprovechar lo que la naturaleza te da, ¿verdad? Entonces, hay que ir pensando también en eso, y no solamente las puras tecnologías químicas o biológicas de manera separada, sino diseñar todo el sistema para largo plazo, pensando más también a mediano y a largo plazo, ¿no? Sí, perfecto, doctor. Pues bueno, vamos ahorita a irnos al corte. No se olviden que estamos aquí en la hora del campo, desde Guadalajara, Jalisco, aquí en Radio Fórmula. Nos pueden ver en redes sociales. Está conmigo mi compañero Omar Rosas, de Agriberris. Y ya recordamos el WhatsApp, el 33 21 83 71 99. Y también pueden vernos por las redes sociales de Facebook, LinkedIn, en la página de agro21.net. Por aquí anda Hugo dando vueltas y tomando video, pero estamos aquí todos presentes y regresamos en un ratito más en la hora del campo. Gracias. Pues regresamos aquí a la hora del campo, aquí en Radio Fórmula, echando el maroma y media para tener esta entrevista. Me da mucho gusto que sigamos aquí todos, y se siga Omar conmigo. Doctor, ¿está por ahí? Aquí estamos. Bueno, perfecto. Pues ya estamos en la parte final del cierre del programa. Y yo creo que como parte final viene la parte de recomendaciones. ¿Qué onda, Omar? ¿Cómo ves? Sí, pues muy, muy interesante todo lo que se platicó. Digo, el tiempo en radio es corto, pero creo que es muy importante lo que comentaba el doc, la vinculación que se da entre, digamos, la academia, la investigación, la parte de los productores y también de la industria, ¿no? Todo esto de la comercialización. Y comentabas algo al inicio, Doc, que una de las partes duras, importantes, claves, pues era la transferencia del conocimiento de lo que se genera en las instituciones. Entonces, pues bueno, para esto creo que un espacio muy importante son los eventos, y ahorita en puerta ya tenemos el 12º Diplomado Internacional de Producción de Berries. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque, pues bueno, ya con la experiencia que tenemos en cursarlo y en llevarlo, pues es un evento, desde mi punto de vista, el más completo del país. Pues sí, fíjate que sí, ya tenemos 12 años desde que se nos ocurrió desde ese tiempo concentrar la información en un solo evento. La lógica de organizar un evento como hace 12 años empezó precisamente con la idea de poder difundir y compartir con todo el público. La verdad es que ahora el sector de berries pues cada vez es un poquito más abierto, pero ustedes saben que hace 10, 15 años o más, realmente el sector de berries era un poquito cerrado. Todavía sigue habiendo por ahí empresas, productores que siguen siendo muy cerrados a compartir, digamos, información o visitas, ¿no? Entonces, y está bien, ¿no? Finalmente es una política interna. La lógica de nosotros fue en su momento con otros colegas es poner justamente la información disponible desde la universidad y las universidades colaboradoras al público. Por eso el diplomado, comparado con otros diplomados comerciales, pues tiene un precio muy razonable y lo que buscamos es transferir el conocimiento, producto de investigaciones, producto de experiencias de personas como ustedes que están en el campo de batalla todo el día, nosotros que hacemos investigación, algunos se dedican a la consultoría, poner toda esa experiencia en un solo evento y en donde el centro sea justamente el cultivo, sean las berries, y que tú vayas entonces aprendiendo desde cómo establecer, ¿no? Cómo establecer un proyecto, ¿no? ¿Qué factores debes de tomar en cuenta para establecer un proyecto, ¿no? ¿Qué plataformas, qué tecnologías, qué es lo que tú impartes, Omar? Y de ahí hacia adelante,
pues todo el tema que son sustratos, nutrición, bioestimulación, todo el tema de manejo integrado de plagas, o sea, como estamos hablando ahorita, pero con calma, ¿no? Y así nos vamos en los diferentes módulos, pero todo centrado en las berries. Es decir, vamos abordando por cultivo y ustedes van escuchando a los especialistas, ¿no? Y además es muy enriquecedor porque además tienes muy buenos técnicos dentro del público y hay un intercambio. El diplomado en berries es muy abierto, todo el mundo puede participar, no es como en una conferencia donde no te dejan participar, no, aquí tú haces preguntas, interrumpes al ponente, no hay problema por eso, ¿verdad? Entonces, pues, desde la universidad se les da un diploma, una vez que completan sus 200 horas, pues es prácticamente una especialización, ¿no? Y entonces, un diploma certificado por la Universidad Autónoma Chapingo, ¿no? Entonces, ese es el espíritu del diplomado, es difundir, transferir, actualizar, y miren, me da mucho gusto porque ver cómo muchos de nuestros egresados están en las empresas, tienen su propio negocio, incluso otros yo les digo que ya son influencers, ¿no? Que ya son, que ya forman parte, digamos, son instructores de otras plataformas, de otros diplomados, y nos da mucho gusto que finalmente eso es lo que buscamos. Ese es nuestro trabajo, formar gente, actualizar, y bueno, ellos se van a quedar finalmente a continuar todo este trabajo, ¿no? Sí, claro. Ese es el espíritu del evento, ¿no? Sí, eso es muy importante, digo, también reconocerte la labor, formativa, doctor Ángel, porque, pues bueno, quizá el público no lo sabe, pero tú eres el creador de este gran evento, pues que ya lleva 12 años y se mantiene más vigente que nunca. Y pues sí, como se menciona, tiene un costo muy bajo, muy accesible, la verdad. verdad. No decirlo como Inbox, que siempre no, esos 20,000 pesos cuesta, de pronto pago 10%, me parece muy accesible. Y fíjate, si sacamos, ahora sí, para lo que nos gustan los números, son 20,000 pesos, pero son 200 horas. Con gente que hay un equipo multidisciplinario, por citar algunos, digamos, está también el doctor Prometeo. Doctor Prometeo, en nutrición. Joel Pineda. El ingeniero Omar Rosas, por cierto. Muchas gracias. Y también reconocer, por ejemplo, a Jorge Torres, que también pues es un especialista en la parte orgánica, también con mucha experiencia en el tema de berries, y que aquí se conjunta pues esta parte de la academia, la parte práctica, la parte comercial, pero todo con mucho sustento en lo que está sucediendo en las berries, ¿no? Entonces, pues mi recomendación ahí, si me permiten, es que no se lo pierdan, vale la pena, y desde luego ahí, bueno, lo van a ver en la promoción, pero también hay manera accesible de poder pagar este diplomado, ¿no? Para que nadie se quede fuera, Doc. Sí, claro, les da chance de que lo paguen en partes. Te digo, la verdad es que está bastante accesible comparado con otros que ustedes ya conocen. Nosotros realmente el objetivo es que prácticamente sea autofinanciable, ¿no? Y pasemos digamos que los profesionales agrícolas especialistas en berries sean más, porque créanme que, bueno, yo lo he visto y es mucha técnica, mucha información, son de los más preparados y pues yo les voy a platicar a ustedes, es bastante interesante y sí sería una gran oportunidad. Y doctor, bueno, ya, y para el cierre del programa me parece muy interesante y aparte de agradecerle muchísimo su participación, me parece que era una de las cosas que yo quería tener en un programa aquí de Hora del Campo. Sí lo habías dicho, sí lo habías dicho. Sí lo había dicho y ahora sí, que bueno, ya lo repito yo creo. Pero me parece importante el que nos dé pues un mensaje final sobre el tema de qué nos recomienda, aparte de aprender mucho en el diplomado, qué nos recomienda aprender sobre las plagas y las enfermedades. Miren, muchas gracias, bueno, por esta invitación. Yo creo que una recomendación es que antes de irnos inmediatamente a conseguir con qué desaparecer una plaga o una enfermedad, siempre tratemos de entender las razones por las cuales la tenemos. Busquemos, revisemos, hay mucha información disponible, no siempre de México, pero es un buen inicio. Y créanme que paralelamente, pues nosotros que nos dedicamos a la investigación estábamos buscando
generar información más aplicada para nuestras zonas, pero siempre hay que buscar entender la biología, la dispersión, el origen, la fuente, cómo se mueve, cómo se transmite, cómo llegó, y luego busquemos entonces, una vez que entendamos toda la parte biológica, ecológica, busquemos entonces cuáles son las mejores alternativas, ¿no? Incluso empezando por el diseño del sistema de producción, que es bien importante, ¿no? Entonces, desde ahí, y considerar lo que la naturaleza también nos puede ofrecer. Hay mucho, el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no exista, ¿verdad? Hay mucho que es natural y que ahí está. Pero sí entender bien el tema de la ecología, tanto cuando hablamos de enfermedades, hablamos de la epidemiología de la enfermedad. Pero básicamente nos referimos a cómo las enfermedades y las plagas se van desarrollando a lo largo del tiempo y a lo largo del espacio, es decir, geográficamente, cómo se van dispersando. Comprendiendo esos aspectos, creo que nos puede ayudar bastante. O sea, como yo le digo, que le metamos un poquito de razonamiento y comprendamos de dónde o cómo se están infestando o infectando nuestros cultivos, y seleccionamos las mejores herramientas, los mejores diseños de los mejores sistemas, y van a ver que sí lo vamos a poder hacer si lo hacemos a tiempo. El problema es que siempre tenemos un efecto o una respuesta reactiva, y eso es lo que nos lleva al problema. La gente se desespera. Generemos información, generemos datos, y démosle sentido a esos datos para tomar decisiones, ¿no? Sí, creo que eso sería el mensaje que les podríamos dejar por ahora. Yo sé que es complicado, pero eso es lo que se viene, es lo que ya está, y el futuro ahorita con todas las tecnologías, incluyendo todo el tema de inteligencia artificial y lo demás, va por ese lado, ¿no? Detección temprana para tomar decisiones también tempranas, ¿no? No, pues qué buen mensaje, doctor. Yo creo que sí, y gracias por su capacidad formativa a todos los que estamos en este tema, aprendiendo más. Y me queda muy claro que pues estamos aprendiendo muchísimo todos los días, y qué bueno que se ocupan nuevas tecnologías. Y por ahí faltó dar los datos del curso, ¿no, Omar? Sí, aprovecho aquí los doy para los que estén interesados en el diplomado. La página es www.giiberries.com www.giberries.com, y el teléfono de contacto 443-393-0368 para que tengan mayores detalles de lo que es el diplomado. Entonces, para que no se lo pierdan. Empieza el 21 de junio. Sí, claro. Y pues estamos muy bien en tiempo, que me queda muy claro que, pues saludos, doctor, hasta allá, hasta la ciudad de Chapingo, allá en Morelia. Y esperamos verlo pronto por acá en los eventos que nos podamos ver. Le agradezco muchísimo el tiempo. Omar, pues muchísimas gracias. Saludos a Hugo, que está por allá afuera, Luz en los controles, Pedro Garín aquí en la producción. Y pues agradecer a todos, sobre todo a todos los que nos escuchan, su atención. Y ya saben que todos ayer las madres y de ayer. Y saben que todos los sábados a la 1 p.m. nos vemos por aquí en Radio Fórmula, y disfruten sus alimentos que se producen en el campo mexicano, no lo olviden, es muy importante, y descansen este fin de semana en la medida de lo posible. Yo soy Tonatiu Quiñones, y a nombre de todo el equipo que tenemos aquí en Radio Fórmula, les agradecemos mucho la atención a este evento. Y pues gracias otra vez, doctor, gracias Omar, estamos viéndonos. Muchas gracias, saludos. Hasta luego. Saludos, gracias.